Bien, una vez que pudimos calcular la tasa metabólica basal, tenemos que recordar, que esa tasa metabólica basal va a ser la energía necesaria para que el cuerpo realice las funciones básicas en un estado de reposo. Si nosotros quisiéramos calcular la tasa metabólica, la tasa energética total de un individuo durante el día, es decir, la cantidad de energía que utiliza una persona para realizar distintos tipos de actividades en el día, tenemos que considerar entonces un requerimiento energético para distintos tipos de actividades físicas, ¿sí? Como un múltiplo que esté multiplicando por la tasa metabólica basal, ¿sí? Este múltiplo va a ser denominado cociente o tasa de actividad física o par. El par es la energía gastada mientras se desarrolla la actividad física en función de la energía gastada en reposo. Ese par va a tener distintos tipos de factores, distintos tipos de valores, dependiendo la intensidad de la actividad que se esté realizando, ¿sí? Vamos a tener par 1, 2, que por ejemplo, considera actividades como lo más reposo que se pueda estar, mirar televisión, escuchar radio, leer, escribir, todo lo que necesite la mínima actividad, energía necesaria. Después tenemos el par 1-6, que incluye estar sentado o de pie, como haciendo actividades como lavar los platos, planchar, manejar, ¿sí? Y después tenemos distintos tipos de pares. De mayor valor el factor, cuanto mayor intensidad tenga la actividad. Estos cocientes de actividades físicas o pares también tienen que ver con el trabajo que está desarrollado según sea por hombres o por mujeres, ¿sí? Entonces, para ejemplificar, tenemos un cuadro de hombres y un cuadro de mujeres y vamos a tener distintos tipos de factores según la actividad que se realice. Por ejemplo, un hombre que está dormido tiene un factor que corresponde a 1, que es el múltiplo que se va a justamente multiplicar por la tasa metabólica basal. Actividades con más intensidad, es decir, con más utilización de energía, van a tener factores de actividad más grandes. Por ejemplo, una actividad como un trabajo de oficina, estar sentado en el escritorio, tiene un factor de 1,3, ¿sí? Para un hombre. O, por ejemplo, si una mujer camina cuesta abajo, lentamente, tiene un factor de 2,3. Entonces, una vez que obtenemos los factores de actividad para poder multiplicarlos por la tasa metabólica basal, también tenemos que tener en cuenta el tiempo que gastamos en realizar distintos tipos de actividades. Entonces podemos determinar acá el PAL o grado de actividad física, que es la tasa metabólica basal realizada para los diferentes tipos de actividades, considerando el tiempo que se gasta en realizarla. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ir a la actividad. Para poder calcular cuántos kilocalorías necesito para realizar las actividades de todo un día, lo que primero tenemos que hacer es calcular el gasto energético en reposo o tasa metabólica basal. Recuerden que para eso tenemos distintos tipos de fórmulas y nosotros, por ejemplo, nos podemos basar en estas fórmulas que diferencian según la edad y según el sexo para poder determinarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una persona, esperen un segundito, ahí estamos. Para una persona de 35 años, una mujer, por ejemplo, tenemos el peso, vamos a considerar unos 52
kilogramos por 8,7 y le sumamos 8,29. Nos da un total de, vamos a colocarlo acá para que lo vean, 1281,4 kilocalorías. ¿Sí? Bien. Esas 1281,4 kilocalorías son el gasto energético en reposo o tasa metabólica basal. Luego tenemos que considerar todas las actividades que realiza esta mujer de 35 años durante el día. Para esto tenemos que realizar una tabla, ¿sí?, donde diferenciemos según las horas del día, que tienen que sumar 24. Tenemos que diferenciar cuánto tiempo le dedicamos a realizar actividades de descanso, actividades muy ligeras, moderadas o intensas. Consideramos primero un día de relax. Entonces, esta mujer tiene 11 horas de descanso, 12 horas de actividad muy ligera y 1 hora de actividad ligera. Esto a partir de el cuadro, según el tipo de actividad, tenemos distintos tipos de factores, ¿sí? Dijimos anteriormente en las tablas que ustedes van a utilizar para calcular, una actividad en descanso tiene un factor correspondiente a 1 que se debe multiplicar por la tasa metabólica basal. Una actividad muy ligera 1,5 y una actividad ligera 2,5. Entonces, vamos a multiplicar 1281,4, que era nuestro ejemplo, por 1 es 1281,4. ¿Sí? Por 1,5 por 2,5. ¿Está? Eso es la tasa metabólica basal multiplicada por el factor, es decir, la cantidad de energía que necesitamos para realizar las actividades según las horas del día. Ahora bien, para poder calcular la cantidad de energía que se necesita en las 24 horas, tenemos que sumar estos factores que están acá, corresponden a cuántas horas tenemos en el día dedicadas al descanso. Son 11 horas. 11 horas multiplicadas por este factor que está acá son 11. 12 horas dedicadas a actividad muy ligera, es decir, 12 horas multiplicadas por este factor que está acá de actividad muy ligera, es decir, de 1,5, nos da 18. Y 1 hora por actividad ligera, cuyo factor es 2,5. Estos valores que están acá de los factores correspondientes a la cantidad de horas realizadas, los sumamos y nos da 1,31. Perdón, 31,5, ¿sí? Que dividido las 24 horas nos da 1,31. Entonces, en nuestro ejemplo, recuerden que habíamos dicho 1281 kilocalorías realizadas en una tasa metabólica basal, es decir, en reposo. Multiplicado por ese factor que acabamos de calcular, que es 1,31, nos da un valor de 1678,6.
Esta es la cantidad de kilocalorías que en nuestro ejemplo, recuerden bien, una mujer de 35 años cuyo peso es 52, en nuestro ejemplo, como decíamos, de una mujer de 35 años con un peso de 52 o 55, no recuerdo bien que habíamos colocado, utiliza 1678,6 kilocalorías totales utilizadas para hacer actividades en un día de relax. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer sumándole horas a actividades más intensas. Entonces, actividades más intensas, recuerden que tienen cocientes más grandes, factores más grandes para calcular por la tasa metabólica basal, y entonces nos van a dar distintos tipos de valores para poder hacer después el cálculo completo. Entonces, a partir de la tasa metabólica basal que nosotros calculamos al principio, como segunda actividad, determinamos la cantidad de horas que dedicamos a hacer diferentes tipos de actividades, según sean de descanso, muy ligeras, intensas, moderadas e intensas. En base a los factores de actividad, podemos calcular la cantidad de kilocalorías utilizadas para cada tipo de actividad y en base a la cantidad de horas dedicadas a cada tipo de actividad, teniendo en cuenta su factor, podemos calcular la cantidad de kilocalorías que se requieren para un día de relax o para un día de estrés. ¿Sí? En este caso era una mujer de 38 años con 72 kilos. ¿Sí? Y se obtuvo estos resultados. Les sugiero que en base a esos dos datos y a las fórmulas iniciales intenten calcular con estas horas de actividades, de tipos de actividades, y ver si llegan al mismo resultado. ¿Sí? Bien. Finalizando, ¿cómo regulamos la energía en el organismo? Esta energía se regula a partir de lo que comemos, que determina la energía que se ingiere, y el ejercicio que hacemos o las actividades que realizamos que determinan el gasto energético. Esto establece un equilibrio que si se rompe genera acumulación de grasa. Esta acumulación de grasa puede estar determinada entonces por la ingesta de los combustibles metabólicos en exceso. Cuando tienen mayor ingesta que el gasto energético, se almacena tejido adiposo, y si hay al revés un consumo energético mayor que el ingreso energético, hay una pérdida de peso. En base a esto podríamos pensar si es o no malo tener grasa en el organismo. Bien, en realidad no es malo. Lo malo es tener una mala distribución, ¿sí? Y una mala distribución implica una afectación de distintos tipos de órganos. En base a esto podemos determinar que una persona con menos del 10% de su peso corporal normal tiene un peso insuficiente, ¿sí? Y en contraposición tenemos el caso de la obesidad y el sobrepeso. Podemos definir también el índice de masa corporal o índice de Quetelet, como la relación que hay entre el peso en kilogramos de una persona y su altura al cuadrado. Para hombres y mujeres también va a variar porque, como sabemos, no tenemos la misma contextura física ambos sexos. Si tenemos un índice de masa corporal bajo, estamos en un caso de desnutrición, y si estamos en un caso de un índice de masa corporal alto, tenemos sobrepeso u obesidad. Es un valor muy utilizado sobre todo en casos de nutricionistas y también de pediatras para evaluar el crecimiento de los niños. Entonces, en base a todo esto, ¿cómo podemos valorar el estado nutricional de una persona? Primero, a partir de las tablas de crecimiento, ¿sí? Estas tablas corresponden
a la evolución de una persona en base a la masa corporal, la talla y la composición corporal, y para esto tenemos que tener variables como el peso en relación a la edad, el peso en relación a la talla y la talla en relación a la edad. Y por otro lado, las tablas de recomendaciones dietéticas de la FAO, es decir, la Fundación Alimentaria y la OMS, que tienen recomendaciones de cada nutriente que se tiene que consumir según sea la edad, el sexo y el peso corporal del paciente. Bueno, espero que este video les haya servido. En la interacción de la clase se hace un poco más llevadero y más comprensible, pero espero haber aclarado un poco las dudas. Cualquier cosa no duden en consultarme, en dirigirse en la parte de avisos del aula virtual. Nos estaremos comunicando por este medio y bueno, no se preocupen porque de igual manera en las siguientes clases previas a los parciales y a los exámenes vamos a estar haciendo mucho repaso sobre esto para que no les queden ningún tipo de dudas, ¿sí? Bueno, nos estamos saludando y nos vemos pronto.